una pregunta importante que hicieron hace varias semanas atrás con respecto a lo del proyecto del TINI. Y algunos estaban un poco sorprendidos por la inserción del proyecto TINI para la enseñanza de la botánica. Entonces, esto responde a cuál es la visión de la didáctica como tal. Y antes de continuar con el tema de los animales y del árbol fila, yo quisiera con ustedes revisar en sí cuál es la perspectiva de ver tantas unidades y luego terminarlas con un proyecto o una aplicación de proyecto, porque en realidad el proyecto TINI es una aplicación de proyecto. Entonces, la didáctica como tal es una disciplina nuclear de la pedagogía. Y cuando usted habla de una disciplina, habla justamente de tener encontrar una relación importante entre la generación del conocimiento, entre el que enseña y el estudiante. Entonces, con esa, se le llamaría con esos tres pilares, se proyecta hacia lo que la didáctica quiere o debe de representar. Entonces, nosotros estamos viendo contenidos de botánica, estamos viendo contenidos de zoología, vamos a entrar a ver embriología y finalizaremos con la físico-química. Pero vemos contenidos con el objeto de pensar, y ahí hay dos términos que se involucran en la didáctica, que es la parte global y la parte local. ¿Qué significan estos términos? Cuando usted habla globalmente, significa que recoge toda la teoría como tal para buscar una aplicación dentro de la realidad de cada individuo que se enseña o una realidad cultural. Entonces, la didáctica, que es una disciplina de la pedagogía, tiene algunas aristas para analizarse. Entonces, la primera arista es la parte pedagógica social. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando ya veamos, o en el transcurso de lo que vamos a revisar el árbol fila? Yo voy ahora a solicitarles dibujos. Y ustedes tendrán que subir los dibujos. Y muy importante, tienen que hacer un comparativo, porque en la parte presencial de la asignatura, yo hubiese estructurado grupos con ustedes, por ejemplo, para hacer el dibujo de una esponja y de un cianidario. Lastimosamente, el problema de la pandemia nos deja cortos con este tipo de actividades. Y yo voy a dejar colgado en el académico el que ustedes suban el dibujo de la esponja con el cianidario y que hagan el comparativo del dibujo. Lo que ustedes están viendo, lo que ustedes... Entonces, esa es una manera de aterrizarlo a la realidad de ustedes como estudiantes. ¿Qué más va a suceder o qué más ocurre con el tema de la didáctica? La didáctica tiene también una arista científico-tecnológica. Eso es lo que nos proveen los textos. En este caso, el texto de Audersy nos provee la parte del conocimiento científico. Y del caso de estudio en la primera parte de las plantas, ¿no? Y de todos sus componentes. Porque nosotros fuimos desde la parte global hacia
ya el detalle de cada una de las partes de la planta, sus funciones, sus órganos, cuáles eran el sistema de funcionamiento. Y la tercera arista es la parte cultural, y esa parte cultural le va a desarrollar a usted el sentido sociocrítico. Este sentido sociocrítico del cual hablamos es justamente la inserción de los casos de estudio. Cuando yo le estoy a usted, por ejemplo, enviando que haga usted un análisis o una revisión de la relación de especies del cohete playero con la cúscuta, nosotros estábamos viendo en ese tiempo las funciones, ¿no? Se solicitaba que hagan todo un análisis de las funciones especiales que tienen este par de especies y cuál era la relación entre ellos. Entonces, lo mismo va a suceder con el árbol fila. Y de estas diapositivas de la didáctica me interesa con ustedes ver las aristas de la didáctica. Para regresar hacia el aprendizaje de nuestros invertebrados. Déjenme dejar de compartir esta pantalla. Y hasta mientras revisamos veamos el árbol fila. Entonces, volviendo a nuestras especies, tenemos el árbol evolutivo. Entonces, dentro de la lista de análisis tecnológico, para lo que es el aprendizaje de los vertebrados, requerimos iniciar con un histórico de cuál es el árbol evolutivo de los animales, ¿no? Y vamos a partir del análisis de las especies sin tejidos a llegar a los vertebrados, que ante nuestros ojos y ante nuestro conocimiento hacen más fácil de comprender. Aquí hay inclusive un análisis importante, por ejemplo, del tema de las hojas, que es el organismo de las especies básicas. Y este árbol tiene unos importantes, que son el celoma y el pseudoceloma. Y ese par de esos conceptos aclarar antes de seguir avanzando. Por si bien nosotros queremos llegar a las personas que nos escuchan con ese conocimiento científico y queremos aterrizarlo a la práctica, es necesario iniciar siempre aclarando las básicas del vocabulario nuevo. Ese es el motivo por el cual al inicio de cada unidad voy a solicitar un vocabulario. Porque el vocabulario permite tener una idea más clara para poder analizar y para poder generar expresiones críticas. Alguien puede decir, pero ¿y cómo hacemos la parte crítica de la fila? Lo hacemos a través de sistemas activos. Y entonces, algo importante, estamos hablando de la didáctica en términos generales. No estamos hablando de la didáctica especial, que puede representar metodologías, por ejemplo, para personas que tengan habilidades o cualidades especiales, ¿no? O diferentes, las habilidades especiales que lo llaman en unidades educativas. Entonces, puede desarrollar para eso, permanentemente. Y hay diferentes caminos. Nosotros hicimos un patrón, ¿no? Luego le damos conocimiento, y finalmente lo llevamos a la parte crítica
al momento de hacer o revisión de casos de estudio. Esa es la metodología que estamos explicando. De la presentación del árbol de que están un grupo de especies que llaman los que han desarrollado el celoma. ¿Y qué es el celoma? Es justamente una cavidad entre uno de los mesodermos o de la capa externa y los intestinos. No es el estómago, no es el órgano. Por eso le llaman celoma. Ahora bien, el árbol fila que ustedes pueden apreciar, bueno, los que carecen de celoma o de celoma son las especies de gusanos nemátodos y los gusanos platemiltos, que son justo este negrito que usted ve aquí, este oscurito, como con una flechita hacia arriba. Entonces, estos platemiltos y los nemátodos, que es el que está al lado, esos tienen un pseudoceloma. Y a partir de ellos, por ejemplo, los moluscos, por ejemplo, los artrópodos, por ejemplo, los equinodermos, ellos tienen ya un celoma verdadero. Hay un dibujo que también me gustaría compartir con ustedes, que está en su libro, en su texto. Y nos va a visualizar mejor el concepto de celoma. Ahí tenemos la visión de los gusanos. Entonces, la cavidad corporal que ustedes ven, que es justo este aro rojo o rosado, esta cavidad es justamente una parte del mesodermo del cual yo les hablaba. Y en el interior de esa cavidad hay lo que se conoce el tubo digestivo. Entonces, a eso le llama el celoma. Ya la formación de esa cavidad como tubo digestivo identificado. Mientras que el pseudoceloma, que se da en los gusanos redondos, usted tiene la cavidad corporal y tiene el espacio, pero no definido, formado desde el embrión. Todos estos conceptos se distinguen es por la formación embrionaria de la especie. Entonces, de ahí parte el concepto de pseudoceloma y celoma. Hay un concepto muy importante también, que es el deuterostoma y el protostoma. Entonces, nuevamente, se refiere a las formaciones desde el embrión. Entonces, cuando usted escucha la definición de deuterostoma, vamos a la lámina del árbol fila. Ya la tienen ustedes en pantalla. Ustedes tienen los que embrionariamente formaron el ano primero y la boca en segundo lugar. A ese grupo son aquellos que tienen el deuterostoma. Mientras que los que tienen los protostomas son el caso contrario. ¿Cuál es el caso contrario? Aquellas especies que en su embrión se formó primero la boca y luego se formó el ano. Entonces, estos 4 conceptos es importante definirlos al inicio. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver la evolución y la organización celular de los animales. Entonces, por ejemplo, una esponja no tiene órganos. Una esponja
no tiene o no llega ni siquiera al pseudoceloma, que es la casi formación de la cavidad entre el intestino y entre esa pared que está debajo del exterior, que es el mesodermo. No tiene. Apuradamente la esponja tiene unas porosidades y por esas porosidades es que, por ejemplo, se canaliza el agua a través de esas porosidades. La esponja inclusive no tiene una forma definitiva. Por ese motivo es que tiene o la caracteriza los cortes radiales. No hay un corte simétrico o bilateral. Y hay toda una variedad de formas de esponja, ¿no? Algunas inclusive pueden parecer hasta algas o pueden tener el aspecto de un pequeño coral, pero son esponjas que tienen unas aberturas llamadas espículos. Y los espículos justamente las espículas es por donde atraviesa el agua. Ahora, la esponja tiene sí una abertura. Esa abertura se llama el ósculo. Y a través de ella captura el alimento. Pero siguen siendo los organismos más básicos del árbol fila. Siguen siendo los organismos más básicos del árbol fila. ¿Qué más ocurre con el árbol fila? El árbol fila nos muestra la evolución de los tejidos que se convirtieron en órganos. Y por supuesto, los órganos que se convierten en sistemas. Y sistemas que luego, por ejemplo, cuando ya aparece la cefalización, que es la cabeza del animal como tal, por ejemplo, un molusco tiene céfalo. Ahí logra concentrar las terminales de los sistemas de los órganos. Entonces, esa es la idea de ver este árbol fila o árbol evolutivo que parte desde los invertebrados, por cierto. Todo este grupo de animales es invertebrado. Y al final de este árbol yo puedo encontrar a los cordados. Y empieza ya todo el conjunto de especies que nosotros conocemos como vertebrados. Entonces, este tipo de conocimiento es que necesitamos canalizarlo. Cuando nos toque enseñar, por ejemplo, la zoología. Y explicarlo de esta forma para que pueda irse racionalizando el conocimiento. Y haciendo entender al estudiante que, por ejemplo, hay especies en las cuales se iban desarrollando las cavidades digestivas. Vamos a dejarlo como cavidades digestivas, no como estómago propiamente. Y que otros, por ejemplo, nacieron formando primero el ano, es decir, las aberturas de salida o de descarga o de desecho. Y otros, en cambio, desarrollaron primero la boca antes que el ano. En términos generales, el árbol evolutivo parte de la formación de entradas y de salidas de nutrientes en las especies o de alimentos, ¿no? Entonces, bien, vamos a revisar ahora sí con esta introducción y vamos a continuar con el tema de las esponjas. Entonces, ¿cuáles son las características? La carencia de tejidos es una de las características de las esponjas.
comparado con animales que tienen tejidos y que sí presentan simetría. Simetría radial o la simetría bilateral. Casi la mayoría de los animales que tienen simetría bilateral tienen cavidades corporales. Y ya vimos nosotros, o ya mencionamos el caso, por ejemplo, de los gusanos anélidos o los gusanos anillados. Esos gusanos anillados tienen cavidades y por supuesto yo puedo imaginariamente cortarlos y voy a tener exactamente dos lados iguales, ¿no? Aunque ya sabemos también que para efectos prácticos, en estos cortes, milimétricamente siempre habrá un lado del ser vivo que tenga algo de diferencia, refiriéndose a los paredes celulares. Hay que mencionar vámonos a esta parte, ¿no? Entonces, la esponja, bueno, ahí la esponja no tiene simetría bilateral. No puedo imaginariamente y decir que la una parte es igual que la otra parte. Lo que puedo hacer es realmente hacer fraccionamientos y decir, bueno, estas son las partes de las esponjas y los componentes o las paredes celulares que componen a este lado. En su texto tiene usted también una figura sobre las esponjas o tiene usted una imagen de las esponjas. Y me gustaría también enseñarle. Espero por favor que ya estén abriendo su libro para poder leer mejor y con más calma la base teórica, porque de aquí saldrán preguntas también para el examen. Entonces, miren ustedes estos tres tipos de especies de esponja. La esponja de fuego, la esponja tubular y la esponja campanada. Entonces, para que se entienda mejor el tema de la simetría radial, yo no puedo obtener partes iguales, exactamente iguales, en el caso de la esponja de fuego y en el caso de la esponja campanada. Es imposible. Entonces, ahí nace o se puede comprender mejor el tema de la simetría radial. Yo puedo imaginariamente hacerle pasar a esa esponja varios planos y sacar secciones para analizar cuáles son las partes del interior de la esponja. Entonces, en un gráfico inferior de su texto, aquí tienen de una manera más clara las partes de la esponja. Entonces decíamos que, por ejemplo, la esponja no tiene desarrollado el celoma como tal. ¿Qué era el celoma? El celoma es una cavidad que trata de asemejarse al sistema digestivo o al tubo digestivo, tal como lo vimos con el gusano. En la esponja no existe esa cavidad, no existe ese espacio. Lo que hay en la esponja son estos poros, y estos poros que los conectan hacia las espículas y hacia las paredes celulares como tal, que es lo que ustedes están observando, que son estas figuritas, esos filos rojizos. Entonces, esas son las paredes celulares de la esponja. Hasta ahí organizaron las células. Y no desarrollaron tejidos, no desarrollado órganos, no desarrollado sistemas. Y lo único que hace la esponja es atravesar el flujo de agua, dejando sigo en las células el trabajo directo de alimentación. Inclusive se habla o se mencionan en los textos que la alimentación es extracelular. Es decir, la célula captura el nutriente.
Internamente se alimenta, intracelular. Preguntas, para la tarea que ustedes lo que tienen que hacer, tienen que sentarse con mucha paciencia y esta figura, igual, le pongo a sus pares. Pero yo creo que una hoja 4 está bien. Y lo comparen con la cianidaria. ¿Qué es una cianidaria? Las cianidarias son los familiares de las medusas. Entonces ustedes comparan, vean las diferencias entre unos y otros dibujos. Para poder ustedes hacer un análisis de cuál es la línea de alimentación de una esponja y una medusa. ¿Cuál es la función de inmunidad que tiene? Ahora, hay otro que es importante para ambos seres. Es decir, ellos se dejan adaptar a las mareas. Pero la capacidad de movilidad aparentemente de la medusa es un nivel superior a la esponja. Las esponjas suelen estar sobre los marcos oceánicos. Ahí suelen estar. Podemos tener unas 12 comparaciones. Pero no quiero algo como que diga, la medusa tiene una entrada en la parte inferior y la esponja no. O la esponja solamente tiene un orificio llamado ósculo. No lo haga de esa manera. Trate de hacer una operación global. Por ejemplo, el tema de distribución de peces. No puede comparaciones, pues son demasiadas. No, es que va a comparar usted los dibujos, la parte de los dibujos. ¿De dónde van a salir las comparaciones? Las 15 comparaciones salen por el tema de distribución de paredes celulares. En la para que inclusive no se... Y no solamente es también el otro dibujo, para poder comparar. Sí, hay una esponja para dibujar una especie de área. Dejar de compartir esta pantalla para agrandar el correcto. Entonces, yo aquí voy a hacer mi esponja. Mi esponja con todas sus partes y la distribución de sus capas celulares. Y al lado voy a colocar a la cianidaria, que en este caso puede ser una medusa. Esto es muy importante, esa es la cianidaria. Entonces, hacen el comparativo y ven cuál es la distribución celular de las cianidarias. Y luego abajo ustedes van a comparar. Así como hacíamos con el tema de las plantas. ¿Cuál es la distribución celular en las paredes? ¿Cuál es el comparativo de la distribución celular en las paredes? Y obviamente, ¿qué tipo de sistema de nutrición hay entre ambas? Yo ya algo les estuve manifestando hace unos minutos cuando decíamos de que en el caso de la esponja es intracelular y que a través de los orificios por donde viaja el flujo de agua, ahí va llevando el nutriente que va atrapado por la célula y la célula con las enzimas empieza a trabajarlo para digerirlo. ¿Qué más van ustedes a mencionar aquí? La distribución celular, los tipos de sistemas.
cómo ellos se reproducen, el sistema de reproducción y el traslado. Ya nosotros sabemos que ambos no pueden, no nada. Ellos son sésiles. Sésiles con doble S. Ambos son sésiles. Ambos. Pero aún así hay opciones de traslado. Entonces ustedes van a hacer un comparativo de todas estas características o de estas cualidades. Preguntas, por favor, con respecto a lo de la tarea que va a quedar colgada del dibujo de la esponja y de la cianidaria. Dentro del plan curricular anual, ¿en dónde iría puesto esto y bajo qué destreza o habilidad desarrollaríamos a través de los estudiantes? Correcto, entonces nosotros estamos bajo el punto de vista del enfoque y estamos haciendo un análisis. Primero, estamos haciendo un enfoque reflexivo. Y segundo, estamos nosotros haciendo un cuadro de contraste. Y ese contraste tiene que ver justamente con la arista científica tecnológica. Esa arista científica tecnológica es uno de los ejes de la didáctica general. ¿Dónde si estamos dibujando? ¿Perdón? Pero estamos haciendo un comparativo, ¿no? Estamos ahora... Pero si usted dice que es tecnológico, tiene que haber algún instrumento durante el deber. Y durante el deber lo único que estamos haciendo es el supuesto que están dibujando. Y un dibujo no es tecnológico. No, pero están usando plataformas, pues, para subir la tarea. Están usando la plataforma, están desarrollando otras destrezas. El recurso tecnológico es aplicado durante la tarea, no al momento de presentar la tarea. En el presentar la tarea viene a ser lo que es la rúbrica. No, la rúbrica es otra cosa, no estamos entrando a sistemas de evaluación. Hay algo también que quiero mencionarles. La didáctica tiene que ver también con el desarrollo cultural artístico. Entonces, hay un... Máster, tenemos clase con el Master Miner. Ay, caramba, oiga, de verdad que esto me causa tristeza no poder avanzar. Solamente hemos visto... Máster, buenas noches. A ver, le escucho, no sé quién habla. Navarrete, tengo una consulta con respecto a la tarea anterior de las 3 estrategias. Justamente ahorita me cabe la duda. Primero, ¿cuántas hojas quiere en esa tarea? Y segundo, ¿qué parámetros está exigiendo? Si hay que poner objetivo o si es las 3 estrategias van encaminadas hacia la actividad del estudiante o la clase. ¿Cuál tarea, de cuál tarea hablamos? Refrésqueme la memoria. De las 3 estrategias de aprendizaje que usted dijo que había que hacer. Las 3 estrategias, y las 3 estrategias las pusimos ¿con qué ejemplo? No me recuerdo porque no estuve en una variación que era con el asunto de las hojas. Exactamente. Así me recuerdo la tercera o la cuarta tarea. Y entonces lo que fue un link en el cual existían 5 opciones de estrategias de aprendizaje. Y entre esas 5 opciones de estrategia de aprendizaje, usted tiene que escoger 3. Entonces, un tema tenía que desarrollarlo desde los 3 tipos de estrategia que usted escogiese. Para eso tenía que revisar el link y el link de escoger 3 opciones. Está exigiendo, por ejemplo, si vamos a dentro de la narración, el objetivo, el tema en sí, no, incorporando basándose en... No, el tema ya es planteado. Yo le estoy dando el tema. El tema es que usted va a enseñarle a sus estudiantes
la clasificación de los tipos de hoja. Y habíamos dejado en la clase el asunto de las tipos de hoja, que algunas son palmeadas, otras son simples. Entonces, usted tenía que enseñar los tipos de hoja desde 3 puntos de vista de estrategia de enseñanza planteado. Usted lo único que tiene que saber es el material enfocado a esa estrategia. ¿La que prefiere? Siempre sin trabajar con el plan curricular. No podemos hilar demasiado fino. ¿Por qué son? Porque no hemos analizado destrezas, tampoco hemos analizado la planificación como tal. No hemos hablado. Simplemente es tratar de aplicar conceptos generales de didáctica general para la enseñanza. ¿Cómo aplicar la estrategia? Correcto, eso sí. ¿Cuántas hojas son en esa tarea? No, pues son tres ejemplos, no pueden menos de 3 hojas. Antes de irse, por favor, encienda la cámara para hacer la toma.